encabezados, laterales y pies de página. La sintaxis de HTML define etiquetas particulares que sirven para evitar la repetición de estructuras genéricas al momento de crear el modelo de cajas. Las etiquetas más comunes son headers. Sirven para crear encabezados. Generalmente se usan para agrupar el logo y el menú de navegación. No debe confundirse con la etiqueta head, la cual sirve para integrar las referencias de las librerías usadas en el sitio web. Nav. Sirve para crear el menú de navegación del sitio, por lo que envuelve otras etiquetas como enlaces y títulos para cada una de las páginas del sitio. Asides. Complementan la información de los contenedores de sección y artículos. Se usan comúnmente para listar enlaces externos o índices. Footers. Agrupan los elementos de pie de página. Se usan comúnmente para mostrar los enlaces de información legal y condiciones de privacidad y seguridad. Para implementar un menú de navegación con etiquetas nav, delimita el menú con la etiqueta principal nav. Organiza con etiquetas de lista el orden de los títulos de las páginas. Usa etiquetas de tipo ancla para colocar los enlaces a las páginas del sitio web. De acuerdo con el diseño de la página web o del contenido que se muestra, las etiquetas nav pueden aparecer al principio, a los lados o al final de la página. Generalmente las etiquetas header y footer delimitan el principio y final del sitio web. Sin embargo, según el diseño y la función de cada página, pueden aplicarse para encabezados y pies de página de secciones secundarias. Para implementar estas etiquetas, agrega una sección para un artículo. Delimita el encabezado para el título del artículo. Agrega el título, una imagen y la descripción del artículo. Delimita el pie del artículo y el pie de página con sus etiquetas. Añade la información que describe el pie de página. Para implementar una etiqueta aside, coloca los elementos o secciones a los cuales se realizará la referencia. Agrega las etiquetas que delimitan la información complementaria de la sección aside. Ordena la información que se va a desplegar. El uso y estructura de estas etiquetas depende del diseño del sitio web, por lo que debes mantener una estructura de contenedores lo más simple posible. Uso de div. Una de las etiquetas más usadas de HTML es el div. Esta permite construir una estructura básica para crear bloques de contenido, de acuerdo con el modelo de cajas y el diseño del sitio web. Para crear la estructura de una página basada en un esquema de div, indica el cuerpo con la etiqueta body. Esta etiqueta albergará el contenido de la página. Coloca las etiquetas div para indicar el inicio y final del bloque de información que quieres agrupar en el contenedor. Añade una propiedad de clase para poder ingresar los estilos de CSS que definen su tamaño, margen y borde. Agrega algunos elementos HTML para el título y un menú de opciones dentro del bloque div. Agrega un nuevo bloque vacío con la misma clase que el primero. Agrega los estilos básicos en un archivo CSS para centrar los bloques de información. Visualiza la página web en el navegador y observa cómo se agrupan verticalmente los bloques div. Utiliza esta etiqueta siempre que debas crear un bloque de información que no tenga su propia etiqueta HTML. Esto le dará más claridad al esquema de tu diseño. Uso de Media Queries. El diseño responsivo implica ajustar los estilos CSS al tamaño de la pantalla. Esto se logra con el uso de Media Queries, que segmentan las reglas de propiedades CSS de acuerdo con el tamaño de la pantalla que detecte el navegador. Para definir un Media Query, se necesita establecer la sentencia de Media Query, el tipo de medio o pantalla al que va dirigido, las dimensiones de ese medio al cual se aplicará el nuevo estilo de diseño, las reglas de CSS que definen el nuevo estilo. Para implementar estilos dinámicos con Media Queries, crea un archivo HTML para la estructura base de la página web y la referencia al archivo CSS que contendrá los estilos.
Prepara el archivo CSS para los estilos, con las configuraciones básicas para el margen y el modelo de cajas. Agrega un Media Query para los estilos de un teléfono móvil. Define el tamaño máximo permitido para la pantalla de 400 píxeles y un color de fondo rojo para el contenido de la página. Añade otro Media Query para la pantalla de la tableta. Establece un rango de 401 píxeles a 960 píxeles y el fondo de color amarillo. Agrega el último Media Query para la pantalla de escritorio. Establece el tamaño mínimo de pantalla como 961 píxeles y el fondo de color azul. Prueba el resultado en el navegador. Para ello, activa el visualizador de pantallas con Ctrl-Shift-M o Ctrl-Shift-I, según el tipo de navegador que utilices. Observa cómo cambia de color al ajustar el tamaño de la pantalla. Toma en cuenta que, entre más alta sea la resolución de las pantallas, mayor será el número de píxeles que tendrá. Por esta razón, deberás usar cuantos Media Queries sean necesarios para que tu sitio web pueda visualizarse en la mayoría de las pantallas. Desarrollo para móvil. Los dispositivos móviles utilizan un diseño web particular, pues el contenido del sitio debe ajustarse a una pantalla pequeña donde el usuario interactúa usando sus dedos. Toma esto en cuenta al momento de elegir un patrón de diseño o crear uno propio. Para crear el diseño móvil con el patrón Layout Shifter, prepara el archivo con la estructura base de HTML. Utiliza contenedores div para el menú, el encabezado, el contenido, el registro y los artículos. Prepara la carpeta de imágenes que servirán de referencia para identificar los bloques de contenido de la página como el menú, el encabezado, el contenido, el registro y los artículos. Prepara el archivo CSS de estilos de base para crear la estructura básica del modelo de cajas de la página. Puedes retomar los colores usados en los Media Queries. Agrega el diseño fluido para la página web con propiedades flexibles sobre la etiqueta Page y una propiedad de alineación sobre la etiqueta Section. Visualiza el resultado en el navegador. Observa cómo se ajusta cada sección a un diseño en cascada, donde el usuario puede desplazarse fácilmente. Crear primero el diseño para teléfonos inteligentes facilita el trabajo para los diseños de las pantallas más grandes, pues solo implica ordenar y reajustar el tamaño de los elementos en un espacio mayor. Desarrollo para tableta. Crear un diseño para tabletas consiste generalmente en reordenar y agrandar los elementos del sitio diseñado para móviles dentro de un espacio mayor. Para crear el diseño para tabletas, prepara el archivo con la estructura base de HTML. Retoma la estructura creada para visualizarse en teléfonos móviles. Prepara la carpeta de imágenes que servirán de referencia para identificar los bloques de contenido de la página. Prepara el archivo CSS de estilos de base para crear la estructura del modelo de cajas de la página. Puedes retomar los colores usados en el diseño de teléfonos. Establece una regla de Media Query para las tabletas. Define el rango del tamaño de la pantalla, de 401 píxeles como mínimo a 960 píxeles como máximo. Añade dentro del Media Query una regla que aplique a los elementos, registro y artículos, donde la dimensión del largo sea el 50% de la pantalla. Esto hace que sus elementos formen un mosaico al reordenarse. Observa el cambio en el navegador con el visualizador de pantallas. Gracias a las propiedades de diseño que tiene el modelo de base, el reajuste de tamaño crea un efecto fluido para el cambio entre pantallas. Desarrollo para escritorio. El diseño de un sitio web para escritorio consiste, por lo general, en extender los límites de espacio de las versiones para pantallas pequeñas. Sin embargo, este diseño debe tener sus elementos centrados y con márgenes automáticos para evitar que su contenido se expanda indefinidamente si las pantallas presentan resoluciones muy grandes como las pantallas de retina. Para crear el diseño de escritorio, prepara el archivo base de la estructura HTML. Puedes retomar el diseño para tabletas. Prepara la carpeta de imágenes que servirán de referencia para identificar los bloques de contenido de la página, como el menú,
el encabezado, el contenido, el registro y los artículos. Prepara el archivo de estilos de base para crear las estructuras del modelo de cajas. Puedes retomar los mismos colores de la versión de teléfonos o tabletas. Establece una regla de media query para las pantallas de escritorio. Define un rango de tamaño mayor de 961 píxeles para la pantalla. Añade en el media query una regla que aplique a los elementos de página, artículo y encabezado donde el valor del ancho de la pantalla sea 33% y una altura fija de 400 píxeles. Esto centrará la página y establecerá un tamaño definido sin importar la pantalla en la que se visualice el sitio. Ajusta el orden de los elementos para que la sección de artículos se centre en el campo de visión del usuario y las secciones de registro y contenido queden abajo de esta. Observa el cambio en el navegador con el visualizador de pantallas. Puedes agregar resoluciones 2K o 4K a un media query para ajustar el sitio a pantallas especiales como los monitores ultra-wide.